autorización, profe, o a mí nunca me ha salido algo así. Dice un cartelito que se le va a pedir autorización a todos. Bien. Ya entendimos cómo funciona o cómo hacer un diagrama de cuerpo libre. Y entendimos cómo calcular resultantes en la dirección X y en la dirección Y. Ahora, vamos a hacer un sencillo experimento. Yo levanto este banco, ¿sí? Que pesará unos 5 kilos. ¿Está? Está en equilibrio ahí. ¿Correcto? Es decir, que si yo hago un diagrama de cuerpo libre, podría decir que tengo la fuerza peso del banco que apunta hacia el centro de la Tierra y la fuerza que hacen mis brazos hacia arriba, y de esa manera el banco está en equilibrio. ¿Sí? ¿Lo ven? No hay ninguna otra fuerza actuando. Ahora, si yo hago así, las fuerzas que están actuando siguen siendo las mismas. ¿Es correcto eso? Sí. Sigo teniendo el peso del banco hacia abajo y mis brazos que hacen una fuerza hacia arriba. Pero no voy a estar mucho tiempo más así. No voy a aguantar demasiado tiempo más. En cambio, cuando estoy así, puedo aguantar mucho más tiempo. ¿Se entiende? Y si no me creen, háganlo ustedes en su casa. Es decir, no, me canso más, me duele más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el diagrama sigue siendo el mismo, las fuerzas que están interviniendo siguen siendo las mismas. ¿Por qué de una manera puedo resistir más tiempo que de otra? ¿Es por el punto de aplicación? Claro, eso me está diciendo de que hay algo, hay una nueva magnitud o una magnitud que no estoy teniendo en cuenta. Que esto no es todo el panorama. Porque, como bien dice Lautaro, cuando los cuerpos son puntuales, yo considero, como dijimos en la última clase, las fuerzas aplicadas sobre el punto. Pero cuando los cuerpos no son puntuales, ¿sí? El punto donde se aplique la fuerza tiene otra incidencia. No acá. Acá es la misma. Esto no se ha modificado. Pero la magnitud que yo tengo que tener en cuenta que interviene en esos casos es la de momento de una fuerza. Tengo que tener en cuenta qué es el momento de una fuerza. El momento de una fuerza aparece cuando estoy con cuerpos extensos y el punto de aplicación de la fuerza cambia respecto, por ejemplo, del centro del objeto. Ahí aparece lo que se llama momento de una fuerza. ¿Qué es un vector? ¿Y cómo se define? El momento de una fuerza F respecto a un punto O se define como el producto vectorial entre la fuerza y el brazo que une al punto con la fuerza, el vector R. ¿Qué quiero decir? Supongamos que tengo un cuerpo
irregular. Y tengo un centro o un punto O. Y yo le aplico acá una fuerza F. Este vector R es el brazo entre el punto de aplicación, o que yo considere como centro, y donde aplico la fuerza. Me dicen, el momento vectorial es el producto vectorial, momento de una fuerza, perdón, es el producto vectorial de estos dos vectores. Bueno, tendré que recurrir a la teoría y acordarme a qué es igual el producto vectorial, cosa que ustedes tienen. Si yo traslado este vector R para dejarlo que tenga el mismo origen que F, entre F y R hay un ángulo alfa. Entonces, el momento vectorial, el momento de una fuerza es el producto vectorial, que es igual al producto de los módulos por el seno del ángulo comprendido entre esos vectores. Ese es el producto vectorial. Vamos a tratar de... Supónganse que yo voy a continuar la dirección de la fuerza F y voy a tomar acá un segmento perpendicular a esa fuerza, a esa dirección. Ese segmento es perpendicular a la dirección de F. Y yo voy a llamar D a ese segmento. En este triángulo rectángulo que me queda pequeño, ¿sí? Este ángulo es alfa, por opuesto por el vértice con este. Entonces, yo veo fácilmente que R por el seno de alfa es D. Es decir, que el momento de una fuerza lo puedo expresar como el producto del módulo de la fuerza F por la distancia, entendiendo a D como la distancia perpendicular entre la dirección del vector, o sea, la recta por la que actúa el vector, y el punto que yo lo estoy considerando. Eso va a ser el momento de una fuerza. Eso es la expresión matemática del momento de una fuerza. Profe, Sí. ¿cómo era la distancia perpendicular entre la recta del vector? La recta de acción del vector y el punto, que Y el yo estoy punto, considerando el origen de los momentos. Obviamente, esta magnitud, dado que es igual a F por D, ustedes me pueden decir cuál es la unidad de medida de la magnitud momento. Newton metro. Newton por metro. En el sistema internacional es Newton por metro. Muy bien. A este momento también en algunos lugares lo pueden encontrar con el nombre de torque. Sobre todo a los fanáticos de los motores habrán escuchado ese término, torque. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me viene a expresar el momento de una fuerza? El momento de una fuerza me viene a querer decir cómo va a intervenir la fuerza que yo aplico en el cuerpo para hacerlo girar, ¿sí? Para hacerlo rotar al cuerpo. Es decir, yo puedo ver fácilmente que si esto es
un cuerpo que está colgado en el punto O y yo le aplico una fuerza en esa dirección y sentido de F, este cuerpo va a girar. ¿Sí? Y esa capacidad de giro es lo que yo mido con el momento. ¿Sí? ¿Cómo lo pueden ver ustedes con un ejemplo más patente? Bueno, acá donde estoy filmando no tengo una puerta a mano, ¿sí? Pero imaginemos que esta es una puerta y acá está el marco de la puerta. Ustedes lo pueden hacer en sus casas. Me voy a poner el costado para que se vea. Si yo aplico una fuerza ahí, este es el marco de la puerta, ¿sí? La puerta abre así. Si yo aplico una fuerza ahí, voy a obtener un giro de la puerta. Ahora, si yo aplico la misma fuerza acá, se va a mover mucho menos la puerta. ¿Sí? Porque si la fuerza es la misma, porque si yo lo aplico acá, el momento de esta fuerza va a ser F por esta distancia. En cambio, el momento de la misma fuerza acá va a ser la misma fuerza F, pero por esta distancia. Entonces, este producto va a ser mucho mayor, es decir, su momento va a ser mucho mayor. Ustedes entiendan al momento como eso que quiere hacer girar algo. Obviamente, si yo quiero abrir una puerta, no voy a empujarla acá. La empujo de acá para obtener un mayor momento. Háganlo, hagan la prueba en su casa, con la puerta de su cuarto, y en vez de empujarla por el borde de la puerta, empújela con la misma fuerza por la mitad. Y van a ver que el momento que obtienen es mucho menor. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Más o menos, profe. ¿Qué es lo que no te queda claro? Lo de las fuerzas de que una iba a ser menor y otra mayor, eso no lo entendí. No, la fuerza es la misma. Lo que va a ser menor es el momento. Si yo aplico la misma fuerza, imagínate que vos agarrás, abrís la puerta de tu casa y empujás con un dedo, haciendo la misma fuerza, pegando acá o acá, y vas a ver que se mueve distinta la puerta. Acá la abrís completamente, acá apenas si se mueve un poquito. Voy a decir, pero si la fuerza que aplico es la misma, ¿qué es lo que me cambió? El momento de esa fuerza, respecto del punto que es la bisagra, lo que hace girar a la puerta. Ah, ok. Profe, entonces podríamos decir que la intensidad del momento tiene que ver, depende, digamos, de la distancia que tenga con el punto de aplicación. Claro, tratándose de la misma fuerza, el momento va a depender netamente de la distancia. Es decir, vamos a representarlo así. Supónganse que yo veo la puerta desde arriba, ahí, y acá están la bisagra. Si yo aplico una fuerza acá, F, el momento de esta fuerza va a ser F por esta distancia D. Ahora, si la misma fuerza la traslado y la aplico acá, el momento de esta nueva fuerza, que el módulo es el mismo que esta, va a ser F, pero por esta distancia, que al ser menor que D, el producto me va a dar más pequeño. Entonces, el momento es menor y el efecto que provoca sobre la puerta es menor. Esto vendría a ser lo que explica el efecto palanca. Claro, exactamente. Fíjate que la palanca, ¿cómo se calcula? Por un momento, fuerza por distancia. ¿Sí? Y en definitiva, es eso. ¿Por qué? Vamos a volver a la infancia, chicos.
Tengo una, no sé cómo le llaman donde ustedes están. Un sub y baja, una maroma, ¿cómo le llaman? Un sub y baja. Bueno, un sub y baja. ¿Sí? ¿Cuál es el punto de pivote del sub y baja? Acá. Este señor acá tiene un cierto peso. Esa es la fuerza. Y esta es la distancia al pivote. Este otro señor de acá tiene otro cierto peso. Y esta es la distancia. Entonces, este señor ejerce un momento sobre este punto A. Y este otro ejerce otro momento. Fíjense, por un segundo, olvídense de esta parte. Este señor de acá tiende, si estuviera solo, a hacerlo girar para acá al sub y baja. ¿Lo ven? En sentido antihorario. ¿Se ve eso? Sí, profe. Y si ahora yo lo hago al revés, este tiende a hacerlo girar en sentido horario. Así. O sea que estos dos momentos se contraponen. Uno lo quiere hacer girar hacia allá y este lo quiere hacer girar hacia allá. Se contraponen. ¿Cuándo suponen ustedes que va a estar en equilibrio la maroma? Cuando las personas dicen lo mismo. Cuando las dos personas ejercen, ¿qué cosa? Lo mismo. La misma fuerza. No. El mismo momento. El mismo momento. No solo la fuerza, el mismo momento. Y si ustedes han jugado en esto de chiquitos, yo sí, ¿qué pasaba cuando vos te subías a la maroma y tu amigo era más corpulento que vos, pesaba más que vos? Para lograr el equilibrio, ¿qué tenías que hacer? Irte hacia atrás. Irte hacia atrás. Irte hacia atrás, agrandar esta distancia. ¿Para qué? Para equilibrar el momento. Para que el momento tuyo fuera igual al momento de él. O al revés, vos te quedabas quieta y él se venía hacia adelante para acortar esta distancia. De tal manera que los momentos quedaran equilibrados. ¿Vieron? Ustedes estaban jugando con física y no lo sabían. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Entienden qué diferente es el concepto de momento al concepto de fuerza? El concepto de fuerza es algo que yo lo entiendo como para trasladar un objeto. El concepto de momento es algo que yo lo entiendo para hacer girar el objeto. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Por qué? Porque entonces van a entender el gran invento que sacó al hombre de la edad de piedra, la rueda. ¿Qué es lo que pasa? Si yo sobre una rueda aplico una fuerza KF y del otro lado la misma fuerza, pero en dirección paralela y sentido contrario, la sumatoria de la fuerza, ¿cuánto vale? Muy bien, Cero. exacto. Bien, Manu, vale 0. Pero esto no está en equilibrio. Esto rota. ¿Sí? Está en equilibrio de traslación, pero no está en equilibrio de rotación. Entonces ahí empezamos a ver otro tema. Este es lo que se llama par o cupla. Son dos fuerzas paralelas de la misma intensidad, direcciones contrarias y sentidos contrarios, actuando en dos extremos. Lo que provocan es una
rotación. ¿Sí? ¿Y por qué no se anulan como acá? Acá se anulaban los momentos. La maroma quedaba equilibrada. Acá no se anulan. Gira esto. ¿Por qué? Bueno, analicemos los momentos. Fíjense. En este ejemplo nosotros decíamos que este sujeto trataba de hacer girar a la maroma en ese sentido. Y este lo trataba de hacer girar en este sentido. Se contrarrestan los momentos. Uno va para allá, horario, y otro va para allá, antihorario. Pero acá, esta parte de la fuerza trata de hacer girar en este sentido, horario. Y esta otra fuerza en el mismo sentido. Es decir, que los momentos de cada una de estas no se contraponen, van en el mismo sentido, se suman. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a lograr eso para que matemáticamente yo me dé cuenta en un sistema si los momentos se suman o no se suman? Bueno, mírenlo acá. Acá está claro que hay un momento horario y un momento antihorario. Acá los dos son horarios. Podría haber hecho la fuerza al revés y serían los dos antihorarios. Entonces, yo le tengo que dar un signo a alguno de los dos para que yo sepa cuándo se suman y se contrarrestan o se contrarrestan cuando se restan. ¿Qué quiere decir esto? Esperen un poquito. Voy a darle yo un sentido y voy a decir que si el momento de una fuerza es antihorario, es decir, si trata de hacer girar en sentido antihorario al sistema, te voy a decir que es positivo. Y si es en sentido horario, le voy a poner negativo. Directamente. ¿Quién le pone el signo? Yo, cuando haga las cuentas, fijándome. Por ejemplo, en este caso de la maroma, vamos a ponerle nombre. A este le vamos a llamar señor 1 y a este le vamos a llamar señor 2. El momento del señor 1, ¿qué signo tendría? Positivo. Positivo, o sea, el momento del señor 1 respecto de A es positivo. Y el momento del señor 2 Negativo. es negativo. Eso que yo acabo de hacer, que es la sumatoria de los momentos. Bueno, esto no es otra cosa que la sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto del punto A. Profe, pero eso es una resta, no una suma. Sumatoria se dice en general, Bueno. Sofía. No importa si es suma o resta, se habla de sumatoria, con sus signos. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo acá hiciera la sumatoria de los momentos, tendría que hacer eso. Evidentemente, si está en equilibrio, ¿cuánto me va a dar esta sumatoria? 0. 0. Y si la sumatoria me da 0, ¿qué significa? Que el momento de la persona 1 es igual al momento de la persona 2. ¿Sí? Lo deduzco de esta fórmula si está en equilibrio. 0. Quiere decir que los dos hacen el mismo momento, lo cual nosotros ya nos habíamos dado cuenta. Pero, Lautaro, acá tenés la ley de la palanca. Fuerza por distancia de uno igual a fuerza por distancia del otro. Sale de ahí.
de la sumatoria de los momentos. ¿Y acá qué va a pasar? Acá la sumatoria de los momentos me queda momento de F, bueno, llamémosle F1 y F2, aunque tengan el mismo módulo. De F1 respecto del centro O, es antihorario, le voy a poner negativo, menos momento de la fuerza 2. Esa va a ser la sumatoria de los momentos respecto del centro O, de la fuerza. Fíjense que los dos son negativos, o sea que en definitiva se va a sumar el efecto, no se van a contrarrestar. Ah, pero me queda negativo. ¿Y qué quiere decir que me quede negativo? Que el momento resultante es, ¿en qué lado, para qué lado gira? Horario. Horario. Eso es lo único que significa el signo negativo en los momentos opositivos. Me indica para qué lado gira. ¿Se entiende? Profe, ¿cómo se llamaba lo de la rueda que recién dijo el nombre? Cupla. Ah, ok, gracias. Cupla. Bien. Entonces, ¿esto está entendido? Lo de momento. Buenísimo. Ya estamos en posición, con todo lo que hemos aprendido hasta ahora, de hablar de un tema muy importante en estática, que es el equilibrio. Cuando un cuerpo o un sistema está en equilibrio. ¿Cuándo les parece a ustedes que un sistema va a estar en equilibrio? Díganmelo en sus palabras. Que la sumatoria de las fuerzas sea 0. Que la sumatoria de la fuerza sea 0. ¿Y eso me alcanza para asegurarme de que no se está moviendo? No. Pero a ver, en palabras de ustedes, sin definiciones, ¿cuándo un cuerpo está en equilibrio? ¿Qué entienden ustedes por qué un cuerpo está en equilibrio? Cuando está quieto. Cuando está quieto. Excelente. Muy buena definición. Cuando está quieto, quiere decir que no se traslada. Pero, ¿qué más? ¿Solo que no se traslada y ya está en equilibrio? No se traslada y no rota. Y no rota. Porque la rueda esta que teníamos acá no se traslada, pero no está en equilibrio. No está quieta, como me dijiste vos, Sofía. Se está moviendo, sí, está rotando. Entonces, un cuerpo va a estar en equilibrio cuando, como decía Macarena, la sumatoria de las fuerzas respecto a un punto sea 0 y la sumatoria de los momentos también sea 0. No es suficiente con saber que las fuerzas están en equilibrio. Tengo que saber también que los momentos están en equilibrio. Porque si no, voy a tener los casos particulares. Es decir, voy a tener un sistema que está en equilibrio de traslación, pero no de rotación. O al revés, un sistema que esté en equilibrio de rotación, pero no de traslación. Para que esté completamente quieto, no se tiene que trasladar ni tiene que rotar. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda de este tema hasta ahora? Profe, ¿la distancia la tenemos que sacar nosotros o nos las va a dar? Qué sé yo, depende del problema. Sí.
La Sofi siempre buscando el método práctico, y depende del problema. Pero esto ya nos permite analizar la realidad de otra manera. ¿Sí? ¿Por qué? Y podemos, como estamos hablando de cuerpos extensos, podemos entender ahora un nuevo concepto que es el de centro de gravedad de un cuerpo. Porque ya vimos que en los cuerpos extensos, depende de dónde se apliquen las fuerzas, es el resultado. Bueno, fantástico. Entonces, si yo tengo un cuerpo así, extenso, no puntual, yo digo, un cuerpo que pesa 10 newtons. ¿Dónde está la fuerza? Peso. El punto de aplicación para abajo. En realidad, cada porción de este cuerpo, ¿sí? Ustedes me lo pueden decir mejor a mí, ya que estudian química. ¿Sí? Cada átomo de ese cuerpo tiene una masa y es atraída por la gravedad terrestre con una fuerza llamada peso. Es decir, podríamos llegar a decir que cada átomo pesa. Entonces yo tendría, si fuera una molécula 6,02 por 10 a la 23, fuerzas, peso, que apuntarían hacia abajo. Una en cada molécula. Supongamos que esa sea una molécula. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, pero yo no puedo trabajar con un sistema con infinitas fuerzas que van todas hacia abajo. Bien. Entonces se trabaja con el concepto de centro de gravedad. El centro de gravedad vendría a ser el punto ficticio donde actuaría todo el peso del cuerpo concentrado. ¿Sí? Si la figura es geométricamente simétrica, el cuerpo de gravedad, por ejemplo, de este rectángulo va a estar acá. Y yo voy a considerar que el peso del cuerpo está ahí. Lo cual no es ninguna locura, porque como nosotros ya vimos de momento, es como que, digamos, todas las fuerzas que están para acá se contrarrestan con todas las fuerzas que están para acá, en cuanto a los momentos. O sea que es todo como si lo pudiera resumir, todo esto y achicarlo a un punto, y está concentrado ahí. Y el efecto es exactamente el mismo, lo que provoca. ¿Sí? Y el centro de gravedad, ¿por qué es importante? Porque ahí es donde yo, en un cuerpo masivo, voy a considerar concentrado o actuando en ese punto el peso del cuerpo. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Y bueno, ¿qué consecuencias tiene eso? Fácil. Imaginen que eso es una caja que está apoyada sobre una mesa que está dibujada en verde. ¿Se cae la caja o no se cae? ¿O se queda arriba de la mesa? ¿Qué dicen? No, Se queda. no se cae. No se cae. Se queda arriba de la mesa, ¿no? Bien. Sí. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad cae dentro de la superficie de apoyo de la mesa. Ahora, si yo corro la caja, ¿sí?
y la pongo ahí, ¿ustedes qué dicen que va a pasar? Se va a caer. Se va a caer. Porque el centro de gravedad de este cuerpo cae fuera de la superficie de apoyo de la mesa. ¿Lo ven? En el apunte que le subió Tito, no sé si lo escucharon, él habló de un ejemplo que clarísimo de centro de gravedad y que todo el mundo cuando viaja se saca fotos ahí. De una ciudad italiana. Sí, puso Torre de Pisa con doble Z. Esa es la que se come. La Torre de Pisa. La Torre de Pisa, que todos sabemos, está inclinada. Bueno, esta es una exageración. Pero ¿por qué no se cae? Algún día se va a caer. Porque se va hundiendo. Porque el centro de gravedad sigue cayendo dentro de la superficie de apoyo. En cuanto el centro de gravedad, esto esté más inclinado, y el centro de gravedad caiga fuera de la superficie de apoyo, se cayó. Y se acabaron las fotos. Y se acabaron las fotos. ¿Pero qué se mueve el centro de gravedad? No entiendo. ¿Por qué se va a caer? No, lo que se mueve es la torre, Nada. que se va inclinando, porque va cediendo el terreno. Entonces se va inclinando cada vez más. El centro de gravedad es el mismo. Pero el centro de gravedad hoy está acá. Si yo me inclino para adelante, la torre cae. Lo que me trae a colación otro aplicación interesante de esto. El centro de gravedad del cuerpo humano está aproximadamente cerca del ombligo y unos centímetros hacia adentro. En el caso mío, varios centímetros hacia adentro. Pero los que son delgaditos, unos centímetros hacia adentro está el centro de gravedad. Entonces, cuando yo estoy parado, mi centro de gravedad, que ustedes imaginen que en el centro de gravedad donde tienen el peso, cae dentro de la superficie de apoyo de los dos pies, cae dentro. Por eso estoy quieto y estoy en equilibrio y no me caigo. Para poder caminar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Inclinarme hacia adelante. Tengo que sacar el centro de gravedad de equilibrio, porque si no, no podría caminar nunca. Entonces, cuando me inclino hacia adelante, mi centro de gravedad cae fuera de la superficie de apoyo y yo tiendo a caerme. ¿Y por qué no me caigo? Porque levanto una pierna y cambio el centro de gravedad de nuevo. Y otra vez quedo ahí. Y si quiero seguir caminando, tengo que seguir haciendo ese movimiento continuo. Tengo que estar permanentemente sacando el centro de gravedad del equilibrio, porque en el momento en que yo lo dejé en equilibrio no me puedo mover más. La única forma que me pueda mover es que yo saque el centro de gravedad de equilibrio. Saque y caiga afuera de esta superficie. Ahí empiezo a caminar. El micrófono hago... Una pregunta. Dime. ¿El centro de gravedad no sería el piso? Porque, por ejemplo, cuando, no sé, te caes en una escalera, es porque no alcanzas a pisar o se te va el pie, entonces no apoyas en la superficie y te vas. Entonces, ¿por qué sería el pie, digamos, la parte de apoyo y no el piso? No, no es el pie la parte de apoyo, el centro de gravedad. No, te dije que el centro de gravedad en una persona más o menos normal está por ahí. ¿Sí? Y cae dentro de la superficie que apoyan los dos pies, está en equilibrio. Para poder caminar, este señor se tiene que hacer adelante para que el centro de gravedad caiga fuera de la superficie que cubren los dos pies. Y ahí deja de estar en equilibrio. Cuando vos estás en una escalera bajando, tu centro de gravedad está cambiando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Si vos te deslizás, esto te inclinaste para adelante, el centro de gravedad se te fue para allá. Chao, olvídate.
no te frena nadie. ¿Me entendés? Profe, en Estados Unidos hay... Bueno, en Estados Unidos hay una casa que yo la vi por internet, vi fotos, qué sé yo, de que vos estás así como inclinado, pero no te caes. Es como, no sé qué es. Sí, perfectamente. Esto es todo el tema que tenés que siempre, ¿me entendés? ¿Qué pasa? Si vos te pones sobre un plano inclinado, suponete que vos vas caminando por la ladera de una montaña. ¿Quién más, quién menos? La mayoría acá ha subido o ha intentado subir el Cerro Arco. Cuando estás subiendo y si estás en una empinada, te pones para adelante, pero bien para adelante. ¿Por qué? Y porque si yo en el horizontal tengo que romper el equilibrio, ¿sí? Acá, si yo estoy paradito acá, mirá dónde cae el centro de gravedad. Me caería para atrás. ¿Sí? Entonces me tengo que poner bien para adelante. Me tengo que poner bien para adelante para que el centro de gravedad, perdón, ahí, para que el peso caiga dentro de mis piernas. ¿Lo ves? Una pregunta. Si que se caiga o no se caiga un cuerpo, no tiene que ver del todo con el punto de aplicación. ¿El punto de qué? Que el centro de gravedad no llega a una superficie, pero si aplicamos una fuerza del otro lado, no se va a caer. Claro, tal cual, lo vas a equilibrar. Es decir, Claro. yo estoy así inclinado y vos me pones una mano en el hombro y me frenás. ¿Por qué? Porque estás aplicando una fuerza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo tengo el peso hacia abajo, ¿sí? Acá tenés los ejes. Yo tengo el peso hacia abajo y suponete, si yo estoy fuera de equilibrio, el peso no está ahí vertical. Es como si estuviera corrido, ¿sí? Y vos me equilibrás con una fuerza hacia allá. De manera que estas componentes, esta quede equilibrada con la que vos me estás haciendo. La otra va a quedar equilibrada con la normal del piso hacia mí. La componente horizontal mía del peso tiene que quedar equilibrado con la fuerza que vos haces. Y si tu fuerza es mayor, me tirás para atrás. Y si tu fuerza es menor, nos caemos los dos. ¿Se entiende? ¿Vieron? La estática les sirve. Y la estática, como les dije ayer, les va a servir cuando vayan al supermercado. Cuando vayan a los Car David a comprar mercadería y tengan que empujar el carrito ese pesadote. Porque, bueno, imaginen que este es el carro, ¿sí? Bueno, la manija me quedó un poco grande el carro. La manija está acá, este es el brazo de ustedes y acá están ustedes caminando por el Oscar David comprando mercadería. Y ustedes están empujando, el carro se mueve hacia allá. El carro tiene un peso. Y ustedes están aplicando una fuerza en este sentido. ¿Sí? ¿Y por qué se mueve el carro? Porque tiene ruedas, obviamente. Si yo hago un diagrama de cuerpo libre, tengo el peso del carro acá, tengo mi fuerza ahí, que cuando la proyecto, acá me queda la fuerza en Y y acá me queda la fuerza en X. ¿Sí? Es decir, que tengo fuerza hacia abajo, que se contrarrestará en el sentido vertical con la normal del piso, porque está apoyado el carro,
y una fuerza en la dirección X que no tiene equilibrio. Pero ¿qué pasa? Esa fuerza en la dirección X se aplica directamente ahí, tangencialmente a las ruedas. Y ya sabemos lo que pasa con las ruedas. Hay un momento. La rueda tiende a girar y el carro se desplaza hacia adelante. ¿Sí? Ahora, miren, si esto pesaba 50 kilos, fuerza, ¿sí? Y ustedes hacen una fuerza de, no sé, 20 kilos, fuerza, para empujar el carro, aumenta el peso del carro. Porque el peso del carro natural se le aumenta la componente I de su fuerza. ¿Lo ven? Ahora, si yo el carro lo llevo al revés, y hago la fuerza hacia allá, el carro se sigue moviendo para allá. Y acá sigo teniendo el peso. Entonces, cuando yo hago un sistema de fuerza, hago el diagrama de cuerpo libre acá, me queda la fuerza que yo estoy haciendo y el peso del carro. La fuerza que yo estoy haciendo se descompone. La componente X, que es la que mueve el carro, pero esta componente en Y tiende a hacer más liviano el carro, porque se contrarresta el peso. Obviamente también voy a tener la normal. Pero ahí, en vez de hacer más pesado el carro, lo hago más liviano al carro. ¿Se entiende? Por eso los carritos del Easy los tenés que llevar para atrás, porque si no te pesan un montón. Claro, exactamente, porque ahí tenés la explicación. Porque al peso que ya tenés, le cargas el que vos hacés. Y mientras más fuerza haces, más fuerza carga en el sentido vertical. ¿Entendés? Mientras más pesado y más fuerza hace, más se pesa. En cambio, de la otra manera, al revés. Así que ya saben cómo van a llevar el carrito en el supermercado. La física sale a ayudarlos. ¿Vieron? Miren cuántas cosas hemos aprendido hoy, ¿no? Hemos aprendido cómo lograr el equilibrio cuando nos subamos al sub y baja. Tenemos que equilibrar el momento del otro. Hemos aprendido por qué caminamos, cómo hacer para que alguien no se caiga. Hemos aprendido cómo llevar un carrito en el supermercado. Después díganme que la física no es útil. ¿Eh? Bien. ¿Alguna duda?